Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a una de esas preguntas que, híjole, si se piensan a fondo, de verdad pueden descolocar a cualquiera. Es una paradoja teológica que ha resonado por siglos. La pregunta parece simple. Si en las Escrituras se afirma sin lugar a dudas que Satanás está derrotado, que su destino final es la condenación eterna, entonces, ¿por qué sigue luchando? ¿Por qué esta persistencia en una guerra que, pues, ya perdió? A primera vista, de verdad que no tiene ningún sentido. Es como seguir jugando ajedrez cuando ya te hicieron jaque mate. Totalmente. Y esa es justo la clave para empezar. Si lo intentamos responder solo desde la lógica o, no sé, la estrategia militar, nos vamos a topar con pared. La respuesta no está ahí. Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en algo mucho más profundo. La psicología de la rebelión, la naturaleza misma del mal, y cómo funciona el libre albedrío en un ser angelical. No se trata de un cálculo de probabilidades que salió mal, se trata de una transformación total de su ser. Exacto. O sea, su identidad se fusionó con la lucha misma. Por eso les hacemos una invitación. Quédense con nosotros en este análisis porque las piezas más interesantes de este rompecabezas van a ir apareciendo poco a poco. De hecho, nos interesa mucho saber cuál ha sido la idea que siempre han tenido sobre esto. Pueden ir compartiendo esa primera impresión en los comentarios mientras avanzamos. Satanás no fue creado malvado. Este es un punto crucial que a veces se olvida. Las fuentes lo describen como un querubín ungido. Ahora, ¿qué significa eso en términos más sencillos? Pensemos en un ser angelical de la más alta jerarquía, un guardián celestial con una belleza, una sabiduría e inteligencia, pues, inimaginables, con acceso directo a la presencia de Dios. O sea, no era un soldado raso, estaba en la cima de la creación angelical. En la cima absoluta. Pero, y aquí está el detalle, estaba dotado de libre albedrío, la capacidad de elegir. Y aquí es donde textos como Isaías 14 y Ezequiel 28 son como ventanas a ese momento. No solo citan lo que pasó, describen un proceso interno. Isaías nos narra esa serie de declaraciones en su corazón. Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. No es un simple deseo, es un plan de autoproclamación. Y Ezequiel por su parte describe su caída. Perfecto eras, hasta que se halló en ti la maldad. Pero, a ver, no es contradictorio. Hablamos de un ser de inteligencia casi infinita. ¿Cómo una mente así puede caer en lo que suena a un simple delirio de grandeza? ¿Acaso no podía ver la falla lógica garrafal en su propio plan de destronar a un ser omnipotente? Ahí está el nudo del asunto. No fue un error de cálculo, fue una corrupción de la razón. El orgullo, en este nivel cósmico, no es solo un sentimiento, es un lente que distorsiona toda la realidad. El autoengaño se volvió tan profundo, tan arraigado en su ser, que su propia inteligencia comenzó a trabajar para justificar la rebelión, no para cuestionarla. El pecado lo cegó a la verdad fundamental de la soberanía de Dios. Entonces, el punto clave no es que no sabe que va a perder, sino que no puede dejar de ser quien es. Su identidad es la rebelión. Dejar de luchar sería, no sé, como una especie de suicidio existencial para él. Precisamente. Su nombre Satanás significa el adversario. Su función se convirtió en ser el acusador. Toda su existencia se redefinió en oposición a Dios. Rendirse, admitir la derrota, no sería simplemente aceptar un error estratégico, sería aniquilar la única identidad que ha conocido desde su caída. Es una prisión construida con los ladrillos de su propio orgullo, y él mismo es el carcelero. Luchar es lo único que le queda, porque luchar es lo único que es. Es una tragedia de proporciones cósmicas, la de un ser tan magnífico atrapado en un ciclo autodestructivo. Sin fin. Pero esto me lleva a la otra cara de la moneda. Entiendo la psicología, por así decirlo, pero me sigue haciendo ruido el otro lado de la ecuación. Dios. Si Él tiene todo el poder y su destino está sellado, ¿por qué dejar que este juego, por llamarlo de alguna manera, continúe? ¿Cuál es el propósito de permitirle actuar? Esa es la pregunta del millón, y nos mete de lleno en el concepto de la soberanía divina, que es uno de los más complejos y fascinantes. La respuesta corta es que el permiso de Dios no es pasividad. No es que Dios se cruce de brazos y mire.
Cada acción del mal ocurre dentro de unos límites que Dios mismo establece, y de alguna manera sirve a un propósito mayor que a menudo no podemos ver. ¿Hay algún ejemplo claro en las fuentes donde se vea esa dinámica de permiso con límites? El más claro y dramático es el libro de Job. La escena es increíble. Satanás se presenta ante Dios casi como un fiscal. No llega como un poder rival, sino como un subordinado que tiene que pedir permiso. En Job 1, Dios le permite tocar las posesiones y la familia de Job, pero le pone un límite muy claro: a él no lo toques. Y más adelante, en el capítulo 2, le permite tocar su salud. Pero de nuevo, hay una línea roja: respeta su vida. No es un poder autónomo, está bajo control. Y esto nos lleva a la mayor ironía de toda esta historia. En su esfuerzo incansable por sabotear los planes de Dios, Satanás, sin quererlo y para su propia frustración, termina impulsándolos. Esa idea de la ironía cósmica es poderosa, pero para muchas personas puede sonar a que el sufrimiento humano es solo un peón en un tablero de ajedrez divino. ¿Cómo se reconcilia la soberanía de Dios con el dolor real y tangible que causa el mal en el mundo? Es una tensión que nunca se resuelve por completo en esta vida, pero las fuentes nos dan pistas. Génesis 50:20, en la historia de José y sus hermanos, lo resume perfecto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. O el Salmo 76, que dice que hasta la ira de los hombres alabará a Dios. Y bueno, el ejemplo supremo es la crucifixión. El mayor acto de maldad de la historia, instigado por las fuerzas de la oscuridad, se convirtió en el mecanismo de la redención, la mayor victoria del bien sobre el mal. Dios no causa el mal, pero su soberanía es tan grande que es capaz de tomar las peores acciones del adversario y convertirlas en la materia prima para su triunfo. Este es probablemente el punto más polémico y difícil de asimilar que tocaremos hoy. Nos fascina saber cómo resuena esto con quienes nos acompañan. Si esta perspectiva desafía lo que se creía o genera preguntas, el espacio en los comentarios es el lugar ideal para continuar este debate. Y si esta conversación está aportando algo de valor, pues un me gusta y una suscripción siempre ayudan a que podamos seguir explorando estos temas. Y hay que añadir una capa más a sus motivaciones, que quizá es la más oscura de todas. Más allá del orgullo y de la ceguera autoimpuesta, ahora lo que lo mueve es un odio visceral, una sed de venganza. Él odia a Dios con una intensidad incomprensible, y por lo tanto, odia a la humanidad, que es la creación hecha a su imagen. Aquí es donde la persistencia deja de tener que ver con una remota esperanza de victoria, y se convierte en algo mucho más perverso. Exacto. Se convierte en un acto de pura malicia. Hay una frase en Apocalipsis 12:12 que lo captura a la perfección. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La clave ahí es gran ira y sabiendo que tiene poco tiempo. Ya no hay engaño. Él conoce el guión, sabe que el telán está por caer. Su objetivo ya no es ganar el trono, es quemar el teatro antes de que termine la función. Es la estrategia de tierra quemada. Si yo me hundo, me llevo conmigo a tantos como pueda. Es la mejor forma de describirlo. Es como un CEO que ha sido despedido de forma irrevocable. Sabe que tiene que irse, pero en lugar de simplemente marcharse, decide pasar su último día borrando discos duros, rompiendo equipos, sembrando el caos. Ya no puede dirigir la empresa, pero puede causar el mayor daño posible antes de que la seguridad lo escolte fuera del edificio. Esa es la mentalidad. Por eso las fuentes lo describen con metáforas tan activas. ¿Y cuáles son esas tácticas? ¿Cómo se manifiesta esa estrategia en el día a día? De varias maneras. En Juan 8 es el padre de la mentira. Su arma principal es torcer la verdad, crear confusión, susurrar dudas sobre la bondad de Dios, sobre nuestra propia identidad. En Apocalipsis 12 es el acusador de nuestros hermanos, que trabaja día y noche para recordarnos nuestras fallas, nuestros pecados pasados, para convencernos de que no hay perdón y esperanza. Y en 1 de Pedro 5 es como un león rugiente buscando a quien devorar, explotando debilidades, miedos, divisiones. Su ataque es multifacético, pero el fin es siempre el mismo: oponerse a Dios, desfigurando lo que Él más ama. Es un panorama ciertamente sombrío, pero para traer algo de claridad y sobre todo de certeza, vayamos al final de la historia. ¿Cómo describen las Escrituras el desenlace? ¿Cómo se cierra este capítulo cósmico? Es fundamental tener claro el final porque nos da la perspectiva correcta para entender el presente.
La escatología bíblica, que es básicamente el estudio de las cosas finales, es muy detallada al respecto. El libro de Apocalipsis nos da una cronología clara. No es un solo evento, sino una secuencia. A ver, vamos a desglosarla. ¿Cuál es el primer paso en esa derrota final? Primero, tras la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 20 nos dice que Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años. Durante ese milenio, su influencia en el mundo será completamente neutralizada. Será un periodo de paz y justicia sin su interferencia. 1000 años de paz. Pero la historia no acaba ahí, lo cual es curioso. ¿Por qué se le libera de nuevo? Esa es una pregunta teológica profunda. Después de los 1000 años, será soltado por un poco de tiempo. La interpretación más común es que esta liberación final sirve para un propósito divino. Demostrar de una vez por todas que la raíz del mal no está solo en la tentación externa de Satanás, sino en la rebelión latente en el corazón humano que elige seguirlo, incluso después de un milenio de gobierno perfecto. Engañará a las naciones en una última y masiva rebelión. Una última demostración de la necesidad de una redención total. ¿Y cómo termina esa rebelión? Es aplastada, de forma instantánea y definitiva. El texto es muy gráfico. Dice que descendió fuego del cielo y los consumió. No hay una batalla prolongada, es el fin. Y entonces viene la sentencia final y eterna para el instigador. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El fin definitivo, sin apelación, sin posibilidad de escape, un destino sellado. Sellado, eterno e irrevocable, la justicia divina se manifiesta de forma plena. No hay segundas oportunidades para él ni para los ángeles que cayeron. El cierre es absoluto. Entonces, saber esto, tener la certeza de este final, cambia por completo la perspectiva. Nos llama a una vigilancia, sí, pero una vigilancia que nace de la fe y la confianza, no del miedo. El enemigo sigue activo, pero su poder está limitado y su derrota final es un hecho decretado. Exactamente. La advertencia de 1 de Pedro 5, la del león rugiente, no se da para generar pánico. Se da en el contexto de una exhortación a estar firmes en la fe, y siempre viene acompañada de la promesa de que Dios mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La batalla es real, pero no luchamos por una victoria incierta. La victoria decisiva ya fue ganada en la cruz. Colosenses dice que Cristo desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente en su triunfo sobre ellos. En Cristo, como dice Romanos, ya somos más que vencedores. Si tuviéramos que resumir, diríamos que la lucha persistente de Satanás es una mezcla tóxica de orgullo inquebrantable, un autoengaño que se convirtió en su propia naturaleza, un odio profundo y la desesperación de un condenado. Pero por encima de todo, su actividad es un testimonio involuntario de la soberanía de un Dios cuyo plan maestro no puede ser frustrado y que de hecho utiliza la oposición para magnificar su gloria y su victoria final. Queda claro que no es un tema meramente académico o teórico. Tiene implicaciones muy prácticas para la vida. Entender que la lucha no es contra un rival de igual a igual, sino contra un enemigo ya vencido, nos equipa para vivir con más discernimiento, menos miedo y una esperanza mucho más sólida. El objetivo no es obsesionarse con el adversario, sino fijar la mirada en el vencedor. Y para cerrar, queremos dejar una pregunta en el aire para la reflexión. Sabiendo que la victoria ya está asegurada y que el final de la historia ya está escrito, ¿cómo cambia esto no solo la forma en que enfrentamos las luchas personales del día a día, sino también nuestra perspectiva sobre el gran arco de la historia humana, mientras vemos cómo se desenvuelve hacia su fin divinamente ordenado? Nos encantaría seguir la conversación. Dejen su comentario abajo. ¿Qué perspectiva de este análisis les impactó más o les generó más preguntas? Si este diálogo aportó claridad, un me gusta y compartirlo ayuda a que otras personas también puedan encontrarlo. Y por supuesto, suscríbanse para seguir explorando juntos estas grandes preguntas de la fe.